Bienvenidos a Leyendas Yankees, donde los secretos más oscuros de Estados Unidos cobran vida. En Carolina del Norte, un estado tejido con hilos de misterio. La verdad se esconde tras llamadas que nunca se conectaron. Bombas nucleares a un suspiro de la catástrofe. Oro maldito y rugidos que sacuden la noche sin explicación. Desde la sombra de Barba Negra hasta un ataúd de piedra que desafía a la muerte, prepárate para un viaje que te helará la sangre. Suscríbete, dale like y no apartes la mirada, porque las leyendas de este estado están a punto de atraparte. Empecemos. En la medianoche del 23 de noviembre de 1963, Raleigh, Carolina del Norte, yacía bajo un manto de silencio opresivo. Las calles, bañadas por la luz pálida de los faroles, parecían contener el aliento, como si la ciudad supiera que estaba a punto de ser tocada por un enigma que resonaría durante décadas. A cientos de millas de distancia, en la cárcel del condado de Dallas, Texas, Lee Harvey Oswald, el hombre acusado de cegar la vida del presidente John F. Kennedy, estaba encerrado tras rejas de acero frío. Su rostro, marcado por la tensión de los últimos días, reflejaba una mezcla de desafío y desesperación. Apenas unas horas antes, el mundo había cambiado para siempre. El 22 de noviembre, mientras Kennedy recorría las calles de Dallas en una caravana presidencial, dos disparos certeros, uno en la nuca y otro en la cabeza, habían silenciado al líder de la nación desde una ventana del depósito de libros escolares de Texas, donde Oswald trabajaba como empleado temporal. Pero esa noche, un nuevo capítulo de intriga estaba a punto de escribirse. Uno que conectaría los eventos de Dallas con un oscuro secreto en Carolina del Norte. En el corazón del ayuntamiento de Dallas, una sala de centralita zumbaba con el leve murmullo de las conexiones telefónicas. Albita Trión, una operadora de voz suave pero mirada aguda, vigilaba las luces parpadeantes de la consola. El turno nocturno era tranquilo, pero esa calma se rompió cuando, a las 10:15 de la noche, un colega se acercó con un mensaje que hizo que el aire se volviera pesado. Dos hombres, descritos solo como agentes del orden, llegarían pronto para supervisar una llamada que Oswald intentaría realizar desde la cárcel. Albita, con un nudo en el estómago, asintió sin hacer preguntas. Los minutos se arrastraban y el reloj marcaba las 11 cuando los hombres entraron. Vestían trajes oscuros, sus rostros eran máscaras de impasibilidad, y sus movimientos tenían una precisión que sugería algo más que una simple visita de rutina. No ofrecieron nombres ni credenciales, pero su presencia llenaba la sala con una tensión que parecía vibrar en las paredes. Una luz roja parpadeó en la centralita, y Albita sintió un escalofrío. Al conectar la llamada, la voz de Oswald, áspera y cargada de urgencia, resonó en su auricular. Pidió conectar con un número en Raleigh, Carolina del Norte, con el código de área 919. No uno, sino dos números, ambos bajo el nombre de John Hurt. Albita anotó los detalles en un cuaderno, su mano temblando ligeramente. John Hurt. El nombre se clavó en su mente como una astilla. Pero antes de que pudiera completar la conexión, uno de los agentes hizo una señal. Su colega, siguiendo órdenes tácitas, tomó el auricular y con una voz fría informó a Oswald que el número no respondía. La mentira era palpable y Albita lo sabía. La llamada nunca se intentó realmente. Los números fueron registrados, pero la conexión quedó en el limbo. Los agentes, con un seco agradecimiento, abandonaron la sala, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que sus pasos. Albita, sola con sus pensamientos, no podía desprenderse de la sensación de que había sido testigo de algo mucho más grande de lo que podía comprender. ¿Quién era John Hurt? ¿Por qué Oswald, un hombre cuya vida pendía de un hilo, estaba tan desesperado por contactarlo? Y, sobre todo, ¿por qué los agentes parecían tan decididos a evitar que esa llamada se completara? La noche se cerró sobre Dallas, pero en Raleigh,
El eco de ese intento frustrado comenzaba a tejer un misterio que se conocería como la llamada de Raleigh. Un enigma que desafiaría a investigadores, conspiracionistas y curiosos por generaciones. Los días siguientes fueron un torbellino. Oswald, tras una breve confrontación con la policía de Dallas, fue arrestado en un cine y llevado a la sede policial, donde fue interrogado sin descanso. Pero la llamada de Raleigh no apareció en los informes oficiales de la Comisión Warren, creada para investigar el asesinato de Kennedy. Fue como si nunca hubiera existido. Un susurro borrado de los registros oficiales. No fue hasta finales de la década de 1960 que Albita, incapaz de cargar con el peso de lo que había presenciado, compartió su historia con las autoridades. Su testimonio, aunque detallado, fue recibido con escepticismo. Sin embargo, en 1977, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos reabrió el caso, y las palabras de Albita cobraron nueva vida. Ella insistió en los detalles. Los 2 números, el nombre de John Hurt, los agentes que observaban cada movimiento. No había motivo para que mintiera. Y los investigadores no pudieron explicar cómo una simple operadora habría conocido esos números y ese nombre con tal precisión. El rastro llevó a un hombre, John David Hurt, un exmilitar que vivía en una casa modesta en la calle Hillsborough de Raleigh. Hurt, un veterano de la contrainteligencia del ejército en Europa y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, confirmó que los números eran suyos. Pero ahí terminaba la pista. No había registros de que Oswald lo conociera, ni de que tuviera alguna conexión con él. Hurt, un hombre reservado con una vida aparentemente ordinaria, no ofrecía respuestas. Era un contacto secreto, un enlace en una red de conspiraciones que se extendía más allá de Dallas, o simplemente un nombre que Oswald, en un momento de desesperación, había sacado de la nada. El comité no encontró pruebas concluyentes, y el informe final omitió la llamada de Raleigh, como si alguien hubiera decidido que era mejor dejar ese hilo suelto en las sombras. Pero las sombras tienen una forma de aferrarse a la verdad. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la opacidad del caso. Algunos decían que Hurt era un agente encubierto, un hombre con conexiones en los oscuros corredores de la inteligencia estadounidense. Otros sugerían que Oswald, un ex-marine con un pasado turbulento, había cruzado caminos con Hurt durante su tiempo en la Unión Soviética, donde vivió brevemente tras desertar en 1959. Oswald, nacido en 1939, había sido un joven problemático, descrito como emocionalmente inestable por un psiquiatra. Su paso por la Marina fue turbulento, con juicios y encarcelamientos, antes de que desertara a Minsk, donde se casó con una mujer rusa y tuvo una hija. Su regreso a los Estados Unidos en 1962, seguido de su empleo en el depósito de libros escolares, lo colocó en el centro de uno de los eventos más impactantes del siglo XX. Pero la llamada de Raleigh sugería que su historia era más compleja de lo que los libros de historia contarían. En Raleigh, los lugareños comenzaron a susurrar sobre la llamada. En los cafés y las barberías, las teorías se multiplicaban. Algunos creían que Oswald había intentado contactar a Hurt para revelar un secreto que podría haber cambiado la narrativa del asesinato. Otros, más cínicos, pensaban que era una distracción, una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos culpables. La ciudad, con su aire de tranquilidad sureña, parecía un lugar improbable para un misterio de tal magnitud. Pero eso solo lo hacía más intrigante. Las noches en Raleigh, con sus calles silenciosas y sus casas de madera crujiendo bajo el peso de la historia, parecían guardar un secreto que nadie podía descifrar. Los años pasaron, y la llamada de Raleigh se convirtió en una nota al pie en la vasta conspiración que rodeaba el asesinato de Kennedy. Pero para aquellos que conocían la historia, era algo más. Un recordatorio de que la verdad a menudo se esconde en los detalles más pequeños, en una llamada que nunca se conectó, en un hombre que nadie podía explicar.
Albita Trión, ahora una anciana, vivía con el peso de esa noche. En sus sueños, la luz roja de la centralita aún parpadeaba, y la voz de Oswald, llena de urgencia, seguía pidiéndole que conectara la llamada. Pero los agentes, con sus rostros sin expresión, siempre estaban allí, vigilando, asegurándose de que el secreto permaneciera enterrado. Carolina del Norte, un estado de paisajes idílicos y oscuros misterios, parecía ser un imán para lo inexplicable. La llamada de Raleigh era solo el comienzo. Un hilo en un tapiz de enigmas que incluía bombas nucleares al borde de la detonación, oro maldito en arroyos olvidados y sonidos que retumbaban desde el más allá. Mientras Albita miraba por la ventana de su casa en Dallas, años después, no podía evitar preguntarse si alguna vez sabría la verdad. En algún lugar, en las calles de Raleigh, el nombre de John Hurt seguía siendo un eco, un susurro que desafiaba al tiempo, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para desentrañar el misterio que Oswald llevó consigo a la tumba. En la quietud de la medianoche del 24 de enero de 1961, los campos de tabaco y algodón de Faro, al norte de Goldsboro, Carolina del Norte, dormían bajo un cielo tachonado de estrellas. Pero esa calma estaba a punto de romperse con un estruendo que aún resuena en los anales de los desastres evitados por un suspiro. Un Boeing B-52 Stratofortress, un coloso alado del Comando Aéreo Estratégico, surcaba los cielos en una misión de alerta aerotransportada, llevando en su vientre 2 bombas nucleares Mark 39, cada una con una potencia de 3.8 megatones, capaces de reducir ciudades enteras a cenizas. La tripulación, liderada por el mayor Walter Scott Tulloch, navegaba en una ruta rutinaria hacia el Ártico canadiense y de regreso a la base de la Fuerza Aérea Seymour Johnson. Todo parecía bajo control, hasta que el destino decidió mostrar su lado más cruel. Durante un reabastecimiento en el aire, el avión cisterna detectó una anomalía, una fuga en el ala derecha del B-52. El combustible, vital para la misión, comenzó a escaparse como sangre de una herida mortal. El reabastecimiento fue abortado y el bombardero fue enviado a un patrón de espera frente a la costa de Carolina del Norte, un limbo aéreo donde el tiempo parecía alargarse. Pero la situación empeoró rápidamente. En tan solo 3 minutos, el avión perdió 37,000 libras de combustible, un torrente que se desvanecía en el viento. Tulloch, con el sudor perlándole la frente, intentó guiar la aeronave de regreso a Seymour Johnson. Pero el B-52, herido de muerte, comenzó a desestabilizarse. A 9,000 pies de altitud, un ala entera se desgarró con un crujido ensordecedor, como si el cielo mismo se hubiera roto. La tripulación, atrapada en una pesadilla, recibió la orden de abandonar la nave. 5 de los 6 hombres lograron eyectarse, sus paracaídas desplegándose como flores blancas en la noche. El sexto, atrapado en el caos, no tuvo tanta suerte. El bombardero, ahora un cadáver metálico, se precipitó hacia la tierra. En Faro, los granjeros despertaron con destellos rojos en el horizonte, como si el infierno hubiera decidido visitarlos. A las 12:35 de la madrugada, el avión impactó entre los campos, enviando una onda de choque que hizo temblar las casas cercanas. Pero el verdadero terror no estaba en los restos retorcidos del B-52, sino en las 2 ojivas nucleares que llevaba consigo. La primera, con número de serie 434909, fue expulsada a 9,000 pies. Sus mecanismos de armado se activaron en una secuencia aterradora. Los pasadores de seguridad se retiraron. El generador MC-845, Bish, cobró vida, y su paracaídas se desplegó, guiándola en un descenso casi ceremonial hacia el suelo. Al impactar, el interruptor Crash, diseñado para detonar la bomba, se cerró. Solo un milagro evitó la catástrofe. El interruptor de seguridad del brazo, un simple mecanismo de bajo voltaje, permaneció en modo seguro.
La bomba se encontró erguida, con su paracaídas atrapado en los árboles, a una milla de los restos, como un centinela silencioso de un desastre que no ocurrió. La segunda ojiva, alojada en la bahía delantera, no tuvo tanta gracia. Expulsada entre 2.000 y 5.000 pies, cayó a gran velocidad, sin tiempo para que su paracaídas se desplegara. Golpeó el suelo con tal fuerza que creó un cráter de 9 toneladas de ancho y 5 pies de profundidad, enterrándose en el lodo como un secreto que la Tierra quería guardar. Durante 3 días, los equipos de rescate excavaron bajo una lluvia helada, luchando contra el fango para recuperar la bomba. Cuando finalmente la extrajeron, el corazón de los ingenieros se detuvo. El interruptor de seguridad del brazo estaba en posición de armado, atrapado en un estado liminal entre la seguridad y la detonación. Un análisis posterior reveló que el impacto había dañado el mecanismo, pero no lo suficiente como para activar la batería de alto voltaje. Sin embargo, un detalle aún más inquietante emergió. El componente secundario de fusión de esta ojiva nunca fue recuperado. Se cree que permanece enterrado a 180 pies bajo tierra, un recordatorio silencioso de cuán cerca estuvo Carolina del Norte de un apocalipsis nuclear. Los informes del Laboratorio Nacional Sandia, desclasificados años después, pintaron un cuadro aterrador. La primera bomba estuvo a un solo paso de detonar. Un cortocircuito eléctrico, un fallo en el interruptor, habría bastado para desatar una explosión que habría arrasado Goldsboro y más allá. Los interruptores de seguridad, diseñados para prevenir tales desastres, eran conocidos por fallar bajo ciertas condiciones, como corrientes parásitas. La segunda bomba, aunque no detonó, estaba en un estado de armado parcial, su tambor indicador girando hacia la posición de activación. Los residentes de Faro, ajenos al peligro, continuaron sus vidas. Pero los ecos de ese accidente resonaron en los pasillos del Pentágono. En 2012, un marcador histórico se erigió en Eureka, a 3 millas del sitio. Un testimonio discreto de un evento que pudo haber cambiado la historia. Pero el componente perdido, sepultado en las profundidades, sigue siendo un secreto que la Tierra guarda celosamente. ¿Qué habría pasado si ese interruptor hubiera fallado? ¿Y qué otros secretos yacen enterrados en los campos de Carolina del Norte, esperando a ser descubiertos? Bajo el sol abrasador de un domingo de 1799, los campos del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, parecían susurrar promesas de riqueza. Little Meadow Creek, un riachuelo que serpenteaba perezosamente por la granja de John Reed, un ex soldado de Hesse que había dejado atrás las sombras de la Guerra de Independencia, reflejaba destellos dorados en su superficie. Reed, un hombre de manos callosas y sueños modestos, vivía una vida de agricultor, cultivando maíz y trigo junto a su familia. Pero ese día, algo extraordinario ocurrió. Mientras paseaba por la orilla del arroyo, su hijo, un muchacho de ojos curiosos, tropezó con una roca inusual, de un amarillo deslumbrante y un peso que desafiaba su tamaño. 17 libras de pura intriga. La familia, ignorante de su valor, la llevó a casa y la usó como tope de puerta. Un objeto cotidiano que ocultaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Pasaron 3 años en los que la roca, muda testigo de las cenas familiares y las risas de los niños, permaneció en su humilde función, hasta que, en 1802, un joyero itinerante, con ojos astutos y una sonrisa que escondía codicia, visitó la granja. Al ver la piedra, su corazón dio un vuelco. Era oro, una pepita de un valor incalculable. Con un engaño que aún resuena como una traición, ofreció a Reed $3.50 por la roca, cuando en realidad valía miles. Reed, confiado pero engañado, aceptó, sin sospechar que su descubrimiento desataría una fiebre que transformaría la región.
cuando la verdad salió a la luz, la ira de Reed se convirtió en determinación. Formó la Operación Minera Reed, uniendo fuerzas con vecinos ambiciosos y esclavos que bajo el sol implacable comenzaron a excavar las entrañas de Little Meadow Creek. El arroyo, antes un lugar de juegos infantiles, se convirtió en un campo de batalla contra la tierra misma. En el primer año, un esclavo llamado Peter, con manos endurecidas por el trabajo forzado, desenterró una segunda pepita, esta vez de 28 libras, la más grande encontrada hasta entonces en los Estados Unidos. La noticia corrió como pólvora, y el condado de Cabarrus se transformó en un imán para soñadores y oportunistas, hombres y mujeres, locales y extranjeros, ingleses con acentos refinados y aventureros con cicatrices de batallas lejanas, convergieron en la región. Los arroyos vecinos, testigos de esta fiebre, comenzaron a revelar sus propios tesoros. La mina Reed creció, y con ella, la fortuna de John Reed, que se convirtió en un hombre tan rico que su nombre resonaba como sinónimo de éxito. Pero la riqueza traía sombras. Rumores de maldiciones comenzaron a circular. Se decía que el oro de Little Meadow Creek estaba manchado, que cada pepita extraída venía con un costo que no se podía pagar con dinero. En 1831, la operación minera dio un giro hacia lo desconocido. Los túneles subterráneos, excavados con sudor y desesperación, se adentraron en las profundidades de la tierra. Los mineros, iluminados por lámparas que apenas perforaban la oscuridad, hablaban de extraños ruidos en los túneles, ecos que no parecían humanos, como si la tierra misma protestara por ser violada. Algunos juraban haber visto figuras en las sombras, siluetas que desaparecían al girar la cabeza. La mina, ahora un laberinto de pasajes claustrofóbicos, parecía guardar más que oro. Los esclavos, cuyos nombres rara vez se registraban, trabajaban hasta el agotamiento, y las historias de accidentes inexplicables comenzaron a acumularse. Un derrumbe aquí, una lámpara que se apagaba sin razón allá, un minero que juraba haber sentido una mano fría en su hombro en la oscuridad. John Reed murió en 1845, dejando tras de sí una fortuna que parecía más una carga que una bendición. La mina continuó operando, pero la fiebre del oro comenzó a desvanecerse con la llegada de la guerra civil. Los túneles, una vez llenos de vida y codicia, quedaron en silencio, y la última pepita significativa se encontró en 1896. Para 1912, la minería subterránea cesó por completo, y la mina Reed se convirtió en un eco del pasado, un lugar donde los fantasmas de la ambición aún parecían rondar. Hoy, el sitio es un lugar histórico estatal, donde los visitantes pueden caminar por los antiguos túneles, ahora seguros, pero impregnados de una atmósfera inquietante. Las paredes, marcadas por el paso del tiempo, parecen susurrar las historias de aquellos que buscaron la riqueza y encontraron algo más. Un recordatorio de que el oro, aunque brillante, a veces lleva consigo un precio que nadie anticipa. Pero el misterio persiste. ¿Qué había en esas profundidades que hacía temblar a los mineros más valientes? Era la tierra misma, celosa de sus secretos, la que castigaba a quienes se atrevían a profanarla. Los lugareños aún hablan de Little Meadow Creek con una mezcla de reverencia y temor, como si el oro que aún yace enterrado estuviera protegido por algo más que roca y barro. La mina Reed no es solo un capítulo en la historia de Carolina del Norte. Es un enigma que desafía la lógica. Un lugar donde la riqueza y el peligro se entrelazan en una danza mortal que aún no ha encontrado su final. En la brisa tibia de un atardecer en la Carolina del Norte de finales del siglo XVI, los bosques pantanosos vibraban con un coro de colores y sonidos. Bandadas de periquitos de Carolina, aves de plumaje esmeralda, carmesí y oro, surcaban el cielo en un espectáculo que parecía desafiar la naturaleza misma. Estas criaturas, con sus alas brillantes y sus chillidos estridentes,
eran dueñas de los paisajes que se extendían desde el Golfo de México hasta las tierras frías del sur de Ontario. En 1583, un explorador inglés, Sir George Peckham, escribió con asombro sobre estas bandadas que ascendían a cientos, sus plumas destellando bajo el sol como joyas aladas. Para los colonos que llegaban a estas tierras vírgenes, los periquitos eran una maravilla, pero también un presagio. Su presencia, tan común en las Carolinas, era un recordatorio de que este nuevo mundo guardaba secretos que escapaban a la comprensión humana. Estos pájaros, bautizados en honor a las tierras donde fueron avistados por primera vez, no eran solo una curiosidad. Eran criaturas adaptables, inteligentes, capaces de prosperar en los bosques densos y en las tierras cada vez más colonizadas por los europeos. Pero había algo inquietante en ellos. John James Audubon, el célebre naturalista, anotó con una mezcla de fascinación y cautela que los gatos que se atrevían a cazarlos morían envenenados. Los periquitos devoraban semillas de coquelbur, una planta tóxica, y parecían llevar en sus cuerpos un veneno que los hacía intocables. Esta peculiaridad, combinada con su costumbre de viajar en bandadas ruidosas, los convertía en una presencia imposible de ignorar. Sus chillidos, que resonaban como un lamento en los pantanos, podían despertar a los colonos en la noche, haciendo que algunos los vieran como heraldos de algo más oscuro. A medida que los asentamientos crecían, los periquitos se adaptaron con una astucia que rivalizaba con la de los cuervos o las palomas. Las ciudades incipientes, con sus campos de cultivo y sus promesas de abundancia, no los intimidaban. Pero esta resiliencia fue su maldición. Los agricultores, furiosos por los estragos que las bandadas causaban en sus cosechas, comenzaron a dispararles sin piedad. Los periquitos, con su plumaje vibrante, también se convirtieron en un trofeo codiciado. Sus plumas adornaban sombreros y vestidos, y en algunos casos, los pájaros enteros eran embalsamados como decoraciones macabras. Pero lo que selló su destino fue un comportamiento peculiar. Cuando uno de ellos caía herido, sus compañeros se reunían a su alrededor, chillando y lamentándose, como si lloraran a un caído. Este acto de lealtad los convertía en blancos fáciles, y los cazadores, sin remordimientos, aprovechaban estas escenas de duelo para diezmar las bandadas. Para el siglo XIX, los periquitos de Carolina, antaño tan numerosos, comenzaron a desvanecerse. Los bosques que les daban refugio eran talados para dar paso a granjas y caminos, y las balas de los colonos reducían sus números con una eficiencia brutal. Hacia 1860, los avistamientos fuera de Florida eran raros, y el último registro al este del Mississippi, en Kentucky, data de 1878. En las profundidades de los pantanos floridanos, las últimas bandadas luchaban por sobrevivir, alimentándose de plantas invasoras que, irónicamente, los hacían más valiosos para algunos granjeros. Ya no eran vistos como una plaga, sino como una rareza, una reliquia de un mundo que se desvanecía. Sin embargo, incluso cuando la caza disminuyó, los periquitos no lograron recuperarse. El último de su especie, un solitario cautivo, murió en el zoológico de Cincinnati en febrero de 1918, en la misma jaula que había albergado a la última paloma migratoria. La coincidencia era escalofriante, como si la jaula misma estuviera maldita. Pero el verdadero misterio no es que los periquitos de Carolina se extinguieran, sino por qué lo hicieron tan repentinamente. A diferencia de otras especies diezmadas por la humanidad, los periquitos parecían estar adaptándose, incluso prosperando en algunos entornos. Las teorías abundan: la deforestación, la caza implacable, tal vez una enfermedad desconocida que se propagó entre las bandadas, como un susurro mortal. Algunos lugareños, con ojos entrecerrados y voces bajas, hablan de algo más. En los pantanos de Carolina del Norte, donde los periquitos una vez llenaron el aire con sus gritos,
Los ancianos cuentan historias de noches en las que los árboles parecían temblar sin viento, como si las aves hubieran sido llamadas por una fuerza invisible. Otros juran haber oído, en las profundidades de los bosques, ecos de chillidos que no pertenecen a ningún pájaro vivo, como si los periquitos, en su extinción, hubieran dejado un lamento eterno en el aire. Hoy, los periquitos de Carolina son un recuerdo lejano, preservados solo en dibujos y relatos. Pero su desaparición sigue siendo un enigma que desafía la lógica. ¿Qué los llevó al borde del olvido cuando parecían destinados a sobrevivir? ¿Fue la mano del hombre, la furia de la naturaleza o algo más profundo, algo que los pantanos de Carolina del Norte aún guardan en su silencio? Los bosques, ahora más callados sin el canto de estas aves, parecen esperar una respuesta que nunca llegará. Y en las noches sin luna, cuando el viento susurra entre los árboles, algunos dicen que aún se puede escuchar el eco de un chillido, un recordatorio de que los secretos de este estado no siempre descansan en paz. En el corazón de Carolina del Norte, en el condado de Franklin, el año 1845 estaba teñido de sombras. William Andrew Jeffries, un joven senador estatal de apenas 28 años, regresaba a su hogar tras un viaje agotador. Su rostro, normalmente iluminado por la ambición, estaba pálido y un sudor frío le perlaba la frente. La fiebre tifoidea, un espectro silencioso que acechaba en los caminos polvorientos de la época, se había apoderado de él. Al principio, parecía solo un malestar pasajero, pero pronto la enfermedad lo consumió, llevándolo a un estado de delirio donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. En su lecho, rodeado por el aroma a hierbas medicinales y el murmullo de los familiares, Jeffries comenzó a hablar de un miedo que lo devoraba. Ser enterrado vivo, atrapado bajo tierra, donde los gusanos devorarían su cuerpo mientras su alma aún luchaba por respirar. Este terror, nacido en los confines de su mente febril, se convirtió en una obsesión. A cada visitante que se acercaba a su cama, Jeffries, con ojos vidriosos y voz temblorosa, le suplicaba que, si moría, no lo enterraran en la tierra. Quería descansar dentro de una roca, a la vista, donde ningún gusano pudiera alcanzarlo. Sus palabras, cargadas de una desesperación que helaba la sangre, eran desestimadas por muchos como los desvaríos de un hombre al borde de la muerte. Pero su padre, un hombre de corazón pesado pero leal, escuchó con atención. Cuando la fiebre finalmente reclamó la vida de Jeffries el 3 de octubre de 1845, su última voluntad se convirtió en una promesa inquebrantable. El padre de Jeffries contrató a albañil local, un hombre de manos curtidas y pocas palabras, para cumplir el deseo de su hijo. Durante un año, el albañil trabajó en una roca imponente al borde de la propiedad familiar, cincelando con paciencia hasta crear un hueco que sería la última morada de Jeffries. La roca, tallada con una inscripción que honraba al joven senador, se convirtió en un ataúd de piedra, un monumento tan extraño como inquietante. Cuando el cuerpo de Jeffries fue colocado en su interior, sellado para la eternidad, la roca pareció absorber el peso de su miedo, convirtiéndose en un símbolo de desafío contra la muerte misma. Pero el tiempo no fue amable. Los vándalos, atraídos por la curiosidad morbosa, profanaron el sitio, y las señales que indicaban su ubicación fueron retiradas. Hoy, la tumba de piedra permanece oculta, un secreto que solo los lugareños susurran, como si la roca misma guardara un eco de los temores de Jeffries. Mientras la historia de Jeffries se desvanecía en las brumas del tiempo, otro fenómeno en Carolina del Norte comenzaba a resonar con una fuerza que desafiaba la explicación. En la costa, donde las olas del Atlántico lamían las playas de arena fina, los residentes de ciudades como Nags Head y las Outer Banks comenzaron a reportar sonidos que parecían surgir de la nada. Eran estruendos profundos, como cañonazos distantes que hacían temblar ventanas y puertas incluso en días de cielo despejado.
Conocidos como los cañones cínicos, estos ruidos, nombrados por primera vez en la obra de Washington Irving, eran un misterio que se extendía por todo el este de los Estados Unidos. Pero en Carolina del Norte parecían particularmente intensos. Los pescadores, con rostros curtidos por el sol, juraban que los sonidos venían del océano, como si barcos fantasmas dispararan salvas en la noche. Otros, más supersticiosos, hablaban de los ecos de batallas de la guerra civil, de cañones que aún resonaban en un plano que no era de este mundo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, una entidad conocida por su sobriedad, documentó estos fenómenos con un interés inusual. Tras el terremoto de Charleston en 1886, los estruendos continuaron durante semanas, rodando por la región como un lamento tectónico. Los científicos teorizaron que los sonidos podían estar ligados a ondas acústicas generadas por terremotos, incluso a cientos de millas de distancia. Las ondas primarias, que viajaban más rápido a través de sólidos y líquidos, producían un movimiento de compresión que podía generar frecuencias audibles para el oído humano, entre 40 y 70 hercios. Pero no todos los cañones cínicos podían explicarse así. En días sin actividad sísmica, sin tormentas ni aviones supersónicos, los estruendos persistían, sacudiendo a los residentes y alimentando especulaciones. Algunos apuntaban a tsunamis lejanos, liberando gases bajo el océano. Otros, a meteoritos que atravesaban la atmósfera, sus estallidos sónicos llegando tarde, cuando el cielo ya no ofrecía pistas. En las tabernas de la costa, los relatos se volvían más oscuros. Los ancianos contaban historias de naufragios en las Outer Banks, donde piratas como Barba Negra habían reinado siglos atrás. Algunos juraban que los cañones eran los disparos de sus barcos fantasmas, navegando en un océano eterno, buscando vengarse de los vivos. En Nags Head, una ciudad cuyo nombre evocaba un pasado turbio, las leyendas hablaban de piratas que ataban linternas a las cabezas de caballos para atraer barcos a las rocas. Y los estruendos, decían, eran las protestas de las almas atrapadas en aquellos naufragios. La bandera de la ciudad, con su emblema de un caballo y una linterna, parecía un guiño a este legado siniestro, un recordatorio de que el pasado nunca está del todo enterrado. Pero los cañones cínicos no se limitaban a Carolina del Norte. Documentos históricos relataban sonidos similares tras el gran terremoto napolitano de 1857. Y en Inglaterra, a finales del siglo XIX, pequeños temblores eran seguidos por estruendos que evocaban cañones lejanos. Incluso el terremoto de San Francisco de 1906 dejó un eco de rugidos que desconcertó a los sobrevivientes. Sin embargo, en Carolina del Norte, los sonidos parecían más frecuentes, más vivos, como si la tierra y el mar conspiraran para mantener vivo el misterio. Los científicos, a pesar de sus esfuerzos, no podían señalar un culpable definitivo. Los meteoritos, los tsunamis, los terremotos, todos eran sospechosos plausibles. Pero ninguno explicaba por qué los estruendos ocurrían en días de calma absoluta, cuando el cielo era un lienzo azul y el mar un espejo. En las noches de tormenta, cuando las olas golpeaban las costas de las Outer Banks, los residentes se reunían en sus porches, escuchando. Algunos decían que los cañones cínicos eran un mensaje, una advertencia de que la naturaleza, o algo más, no estaba en paz. Otros, más pragmáticos, los atribuían a la geología caprichosa de la región. Pero incluso ellos no podían evitar un escalofrío cuando un estruendo sacudía la noche. En el condado de Chatham, lejos de la costa, otro misterio aguardaba. El Gran Agujero, una instalación subterránea de AT&T envuelta en secretismo. Algunos lugareños, con ojos entrecerrados, susurraban que los cañones podían estar ligados a experimentos ocultos en esas profundidades, pruebas que hacían temblar la tierra misma. Randy Pelosi, un residente, relataba un día de 1991 en que una nube extraña apareció sobre el sitio.
descargando rayos con una furia que parecía sobrenatural. Su amigo, medio en broma, medio en serio, sugería que el gran agujero era un portal para comunicaciones extraterrestres. Aunque Randy no lo creía del todo, la imagen de esa nube, como un ojo furioso en el cielo, nunca lo abandonó. Carolina del Norte, con su tapiz de historias y enigmas, parecía ser un lugar donde lo inexplicable encontraba refugio. Desde la tumba de piedra de Jeffries, que desafiaba a la muerte con su silencio, hasta los cañones cínicos que rugían sin origen, el estado era un crisol de misterios que se resistían a ser desentrañados. Los restos de Barba Negra, anclados en las Outer Banks, parecían vigilar desde las sombras, mientras el componente nuclear perdido en Goldsboro yacía enterrado. Un secreto que la Tierra guardaba con celo. Y en algún lugar, en los pantanos donde los periquitos de Carolina una vez cantaron, el eco de sus chillidos parecía mezclarse con los estruendos de los cañones, como si el pasado y el presente conspiraran para mantener viva la intriga. ¿Qué secretos más escondía este estado? ¿Qué otros sonidos, qué otras tumbas esperaban ser descubiertas en la penumbra de Carolina del Norte?